tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de balística forense. En esta sesión vamos a ver lo que son las heridas por armas de fuego. Una herida por arma de fuego es causada cuando se dispara una bala u otro proyectil hacia el cuerpo o a través de este. Las heridas por arma de fuego pueden causar lesiones graves como hemorragias intensas, daños a tejidos y órganos, huesos rotos, infecciones de heridas a causa de los residuos de la pólvora y parálisis, de acuerdo a la magnitud de la lesión causada por el proyectil o del impacto provocado por el mismo. La magnitud del daño depende de la localización de la lesión y de la velocidad y el tipo de bala. Las heridas por arma de fuego en la cabeza o el cuerpo, en este caso el torso o en la parte del tórax, son las que probablemente causen más daño. Entonces, pues recordemos que aquellas heridas en la cabeza pueden causar traumatismos craneoencefálicos severos que pueden orillar a la muerte, o en el tórax pues tenemos lo que son pulmones y corazón, y al momento de perforar alguno de estos pues pueden causar grandes hemorragias, pueden provocar neumotórax, en este caso pues la perforación de un pulmón y que la sangre o los líquidos ingresen al mismo, provocando que uno deje de respirar. Entonces pues estas son las heridas más graves para el cuerpo en estas zonas. La herida típica que produce una bala consta de un orificio de entrada, un trayecto, que es el camino que sigue la bala, y un orificio de salida. Si bien hay que tener en cuenta una serie de variantes que se pueden producir y que también conoceremos o comentaremos. Cuando un proyectil impacta contra una superficie, su velocidad y masa se transforman en energía cinética y esta a su vez en trabajo al tratar de insertarse en el medio o deformarse o en ambas cosas a la vez, según el desarrollo de estos fenómenos. Así se manifestarán los efectos del proyectil en penetración o perforación, también denominado este último poder de parada. Aquí tenemos un orificio de entrada, cómo está conformado o cómo se ve pues este orificio. Eh, Más adelante vamos a ver pues la diferencia con el orificio de salida. Aquí el orificio de entrada regularmente pues tiene marcado el anillo de contusión, que es en donde golpea pues la ojiva o la bala. Va a dejar una marca pues redondeada, una marca ovalada. Por lo general es único para cada proyectil disparado, de acuerdo al calibre y de acuerdo a la forma del mismo. Su forma pues va a ser variable dependiendo a la zona del cuerpo también. No va a ser lo mismo un orificio, por ejemplo, en una zona blanda que, por ejemplo, en una zona dura. Como por ejemplo no va a ser lo mismo en una pierna que en la cabeza. Van a ser diferentes heridas, pero regularmente dejan esta forma redonda. Como elementos característicos que acompañan al orificio de entrada podemos encontrar el anillo de contusión que ya les comentaba, también denominado pues de distintas formas como zona pergaminada, orla equimótica, halo contusivo, cintilla de contusión, bandeleta de contusión, collar o círculo apergaminado equimótico, gola erosiva o cintilla erosiva. ¿Y qué es eso? Pues si se fijan aquí alrededor del orificio tenemos un círculo en color morado. Eso es el anillo de contusión o el halo contusivo, todos estos nombres que le mencioné. Prácticamente recordemos que las contusiones son golpes y dejan moretones o magulladuras. En este caso se va a marcar lo que es la contusión o el hematoma, el famoso moretón alrededor de donde golpeó la bala. Y pues como orificio de entrada, característica muy importante, tenemos esta parte que está hacia adentro del tejido, hacia adentro del cuerpo. También tenemos un collarete de limpieza alrededor del anillo de contusión. Aquí tenemos el anillo de contusión y alrededor va a haber el collarete de limpieza o anillo de enjugamiento. Este va a ser en donde se depositan impurezas que arrastra el proyectil, por ejemplo, residuos de pólvora, parte de la ropa o cabellos que se interpongan en el camino.
Por ejemplo, esto pueden ser residuos de pólvora, estos puntillos que ustedes ven por aquí marcados. Entonces eso es parte del collarete de limpieza. También puede llevar residuos de prenda, residuos de tejido, si es que atravesó previamente otro tejido. Por ejemplo, si te tapaste con la mano para que no te diera en la cara y posteriormente pues por la fuerza y la distancia también perforó la cara, entonces quizás puedes tener por ahí residuos pues de la mano que atravesaste. Entonces a eso se refiere con el collarete de limpieza. También tenemos algo que se llama tatuaje o taraseo. Este es cuando el disparo es a una corta distancia, a una distancia pues más cercana. Entonces en los signos que se encuentran en el orificio de entrada va a haber presencia de pues de la quemadura o del ahumamiento, inclusive de residuos de pólvora, porque por la corta distancia la boca de fuego del arma pues produce una quemadura. Entonces esta quemadura va a ser producida por la llama o los gases que salen de la boca de fuego del arma al momento de producir el disparo o la percusión. Y todo esto pues va a hacer que la zona se encuentre en color negro, en color apergaminada, color amarillo, así como lo vemos por ejemplo aquí en la imagen. También tenemos incrustación de granos de pólvora. Estos se producen al momento de disparar. Van a salir de la boca de fuego del arma granos de pólvora, como ya les habíamos mencionado, ya les había mencionado anteriormente, son residuos que se van quedando, así como también el ahumamiento, como lo vemos aquí. Tenemos el orificio de entrada, tenemos un aro equimótico, una cintilla equimótica, que es donde pega o donde produce la contusión. Y si se fijan pues tenemos el tatuaje de la boca de fuego del arma, aquí está marcada, y todo esto pues es ahumamiento y es quemadura. Esto pues nos indica que el disparo fue a corta distancia, es el famoso tatuaje. Como vemos es el orificio, posteriormente viene el aro equimótico, y ya esto que vemos alrededor es el ahumamiento y la quemadura. Y esos puntillos en negro, en rojo, pues son los granos o la incrustación de granos de pólvora. El trayecto es muy fácil de entender, va a ser el camino que sigue la bala o la ojiva. Es a fin de cuentas pues por dónde pasa, por dónde atraviesa la bala, y todo esto pues lo vamos a poder encontrar buscando precisamente esas trayectorias en cuanto a los orificios de entrada y orificios de salida, de acuerdo a los ángulos en los que se pudo haber disparado ese proyectil o a la posición que tiene o tenía el cuerpo al momento del disparo. El trayecto puede terminar en fondo de saco o dividirse en varios trayectos secundarios, dado a estos proyectiles tienden a fragmentarse. ¿Qué quiere decir esto? Que termine en fondo de saco, pues que por ejemplo la bala no atraviesa de lado a lado, puede ver nada más orificio de entrada pero no de salida. A lo mejor se quedó almacenado entre el tejido muscular, entre algún órgano, inclusive en algún hueso, o puede ser que el proyectil se divida en varios y genere varios trayectos. ¿Por qué? Porque pega en algún hueso o es una ojiva o una bala que produce cierta expansión. Entonces se va a dividir en varios fragmentos el proyectil y va a generar pues varios caminos o varios trayectos, como ustedes lo quieran llamar. Y por ejemplo aquí está marcado un trayecto, fue en un disparo en la cabeza. Por ejemplo aquí se marca con pues digamos que clavo el trayecto de la ojiva o del proyectil. Así es como se van marcando pues los trayectos. Y vamos a ver el orificio de salida. Si se fijan es muy diferente al de entrada. Cuando existe es de dimensiones mucho mayores que el de entrada, quiere decir que el orificio de salida es más grande que el de entrada, porque pues arrastra esquirlas, arrastra pedazos óseos si es que pega en algún hueso, o pues va haciendo arrastre de tejido, y a su vez al momento de salir genera que el orificio sea mayor al orificio de entrada.
Pues esto se produce más que nada cuando se atraviesan tejidos blandos, mm, porque cuando pegan en tejido muscular duro o cuando pegan algún hueso, pues es difícil que haya un orificio de salida, pero cuando lo hay queda de esta forma. Si se fijan, tenemos por aquí parte de la piel o parte del tejido expuesto hacia afuera o de manera de interior a exterior, y esto es lo que marca una diferencia en los orificios de entrada, que se ve hundimiento, y en los orificios de salida, que se ve el trayecto, pero también se ve como el tejido pues está marcado de interior a exterior. Vamos con disparo a cortas distancias. El orificio de disparo a corta distancia es aquel entre la piel y la boca de fuego del arma, existiendo una distancia menor de 1 centímetro. Hay una superposición de tatuaje, de ahumamiento y de la quemadura del área. En este caso pues vamos a ver chamuscado alrededor del orificio de entrada, como lo vemos aquí en esta imagen. Esta es la imagen, pues digamos que un poquito a medio acercamiento, y esta ya es la imagen a gran acercamiento. Si se fijan, pues tenemos por ahí el ahumamiento y la quemadura. Inclusive pues por ahí los residuos de la pólvora pues están como que marcados también. Eso es lo que se produce a un disparo a corta distancia, o a quemarropa, como le dicen en algunas ocasiones. Vamos ahora con las heridas a distancia intermedia. Este orificio de entrada por disparo a distancia intermedia, la boca de fuego del arma y la piel de la víctima medía una distancia mayor a 1 centímetro, que permite la formación de tatuaje de pólvora por fuera de la zona chamuscada y de la muestra. Hay alguna quemadura o una zona chamuscada, la piel apergaminada, parduzca o amarillenta, pelos quemados, va a haber un tatuaje de pólvora, lesiones puntiformes, pardo o rojizas o rojo amarillentas en torno al orificio. Va a haber ahumamiento, como ya lo habíamos visto en la de en la de corta distancia, pero si se fijan es muy diferente. Por ejemplo, aquí tenemos bastante lo que nos menciona aquí atrás, lo de las lesiones puntiformes, o sea que lesiones en forma de punto. Esto porque hay una mayor distancia y la pólvora sale, digamos que un poco más, se alcanza a expander un poco más, provocando estas quemaduras en forma de punto. ¿Qué es lo que pasa? Que la pólvora caliente se incrusta o quema el tejido y se va a quedar por ahí incrustada. Entonces vamos a ver estas lesiones puntiformes, y vamos a ver el orificio de entrada, el halo equimótico o el cintillo equimótico o cintilla equimótica, como ustedes lo quieran llamar, o el círculo de contusión, o como ustedes lo conozcan. Y vamos a ver un área quemada o chamuscada, pero ya en menor cantidad, porque la distancia de disparo ya fue mayor. Ya existe de 2 a 10 centímetros de distancia, por ejemplo, para el disparo. Y aquí vemos también cómo está el anillo equimótico, el orificio de entrada, la quemadura y las lesiones puntiformes de acuerdo a la incrustación de granos de pólvora. Entonces por ahí ya ven la diferencia entre los disparos a quemarropa, los disparos a corta distancia, los disparos a una distancia intermedia, y ahora vamos con los disparos a larga distancia. Aquí solo se presentan los signos correspondientes a la acción mecánica del proyectil al momento de perforar la piel. Aquí solo vamos a encontrar el anillo de contusión o el anillo equimótico, como ustedes lo quieran llamar. Si se fijan, aquí solamente está el orificio de entrada y el anillo equimótico o anillo de enjugamiento. Ya no va a haber quemadura de piel, ya no va a haber piel apergaminada, ya no va a haber lesiones puntiformes, ya solamente se va a ver el orificio de entrada y el anillo de contusión, si se fijan. Y inclusive vean cómo aquí se alcanza a ver como que un moretón expandido, un hematoma, por la fuerza que llevaba el proyectil. Entonces esa es la diferencia entre las heridas de arma de fuego a larga distancia, a una distancia intermedia y a corta distancia. Hasta aquí nuestra clase de balística forense, espero que no haya dudas. Cualquier situación queda a sus órdenes, que tengan un excelente día, saludos a todos.